¿Puede un brujo o una bruja ser sacerdote o sacerdotisa de Hécate? O sea, vamos, de que las personas pueden hacer lo que les dé la gana. Pero esto hay que ponerlo en contexto. Personalmente me parece increíble cómo la brujería moderna busca meter con calzador el tema de la magia o la brujería dentro del concepto del sacerdocio a los dioses griegos. Aunque en realidad, pensándolo bien, no sorprende tanto, porque la mayoría de estas personas autonombradas o iniciadas entre ellas mismas, encandiladas por supuesto con todo el tema del ocultismo, no han estudiado y lo evidencian cómo fue el sacerdocio en sí para con los dioses griegos. Y lo más curioso, triste o gracioso, elijan ustedes el veneno, es que en muchos casos, muchos de estos brujitos autonombrados sacerdotes o sacerdotisas cruzan el concepto del sacerdocio antiguo con la idea cristiana del mismo. Pero pongamos esto en contexto para entendernos mejor. Bien comenta Walter Burkert en el libro Religión griega arcaica y clásica, que la religión griega podría decirse que casi, ojo con el término, casi podría ser una religión sin sacerdocio. A ver, yo sé lo que me van a decir, Sebas, ¿de qué hablas? Si ahí sí hubo sacerdotes en Grecia. Sí, chicos, tranquilos. Ojo, a lo que refiere Burkert no es a que no hubiese sacerdotes en Grecia, sino que lo que no había era esta suerte de casta sacerdotal. No había este tema de las castas sacerdotales con tradiciones, educaciones e iniciaciones cerradas. Y esto es porque no había un tema de doctrina. Lo que había era el nomos, la costumbre. Y ahí entra el principal punto de quiebre. En ese sentido, no es la divinidad la que elige al sacerdote, sino que puede aceptar a cualquiera siempre y cuando este cualquiera respete el nomos, respete las costumbres. Eso quiere decir que la persona que quiere oficiar el sacerdocio acepte adaptarse a las costumbres de la comunidad local. Para fines prácticos, hoy en día, un sacerdote o sacerdotisa, por más autonombrado o iniciado entre ellos mismos que sean, debería, como mínimo, comprender cómo fue el culto a la deidad de la que dice ser sacerdote o sacerdotisa y respetar esa costumbre. Claro está, pensando y adaptando, por supuesto, a los tiempos que nos tocan vivir. Y en el caso de Grecia, en la antigüedad, esta tradición de ritos y mitos se podía aprender de manera sencilla, ya sea por imitación o estando presente en la práctica o incluso por mera observación. Esto es, porque la práctica era parte del nomos, de la costumbre, y la costumbre era parte del día a día. Y en caso de manifestaciones culturales de gran magnitud, evidentemente había que recurrir a una persona que lidere y oficie estos ritos. Por tanto, aparte de respetar las costumbres, otra de las razones por las que alguien era elegido era básicamente por su capacidad de autoridad y al mismo tiempo por su buena posición económica. Es por ello que el encargado de los sacrificios podía ser el jefe de la casa, el jefe de la familia, o el propio jefe del pueblo, el que preside el consejo, el magistrado elegido como jefe de la ciudad, también conocido como arconte, o incluso el general del ejército. Ya, Sebas, pero ¿qué funciones cumplía el sacerdote? En realidad, más allá de custodiar el templo, se encargaba de organizar los sacrificios con la compra de los animales y también la venta de las pieles de los mismos. De hecho, también podía nombrar encargados del sacrificio, porque de ser necesario, el sacrificio en ciertos momentos pues podía también oficiarse sin un sacerdote. Y por supuesto también nombraba ciertas comisiones estatales para ver el tema de las finanzas del santuario. Pero ojo con esto. Es importante recordar que el sacerdote no vivía en el santuario. Pero como el sacerdocio también era un tema de estatus y de honor, hubo familias que se aseguraban de que el sacerdocio fuese hereditario, o sea, que fuese propio de su familia. Pero eran casos muy excepcionales. Y una cosa interesante es que el sacerdocio, al igual que otros puestos de importancia para la civilización, era decidido por la comunidad, usualmente en asambleas de tipo políticas. Y dependiendo de la costumbre, el sacerdocio podía durar un año o solamente el ciclo festivo, o como ya vimos en algunos casos particulares, toda una vida. Era también que éste pudiera acercarse a la pureza conveniente a lo sagrado, el agnos, evitando así contacto con la muerte, con parturientas, con pues las relaciones sexuales. Pero claro, esto no era para toda la vida, era mientras durara su servicio o para un fin específico. Por tanto, el sacerdote debe ser un digno representante de la comunidad. Debe poseer pleno derecho a la ciudadanía
y no tener defectos físicos. Mutilados y lisiados quedaban excluidos. Por tanto, en un cargo público que respetaba las costumbres de la civilización, no cabían brujos, magos ni nigromantes. Dado que la brujería o la magia no formaban parte de las virtudes de los dioses y por tanto no era parte de las costumbres que el sacerdote debía respetar. Por tanto, decir que un brujo o bruja es sacerdote o sacerdotisa de Hécate equivale a decir cristopagano, wicano labellano o científico New Ager.